querida profesora Magali Vázquez, que hay que hablar parado para que nos vean, en voz alta para que nos escuchen y ser breves para que nos lo agradezcan. Pero voy a tratar de cumplir con los tres requisitos. Para mí es muy grato tener esta oportunidad. No sé si me puedes permitir un ejemplar abierto. Claro, Estar hablando, presentando este libro de Juan Carlos Sosa Púrga. Lo considero una gran distinción por varias razones. Primero, porque Juan Carlos fue mi alumno aquí en la Universidad Católica, en la Escuela de Derecho de Los Ángeles. Excelente alumno, porque le tengo mucho aprecio, porque yo vine aquí hace unos 3 o 4 años a dar una clase del Quijote en un salón que está aquí al lado, lleno el auditorio, y Juan Carlos dijo que si yo había estudiado letras, y se paró y lo dijo él, me lo dijo María Elvira Altuve, él también iba a estudiar letras y se iba a leer. Lo hizo con honores. Y eso yo lo agradezco notablemente, esa disciplina de Juan Carlos. Eso me resulta muy grato. Además, tengo una conexión familiar para mí muy importante, porque yo estudié Derecho en la Universidad también Católica Andrés Bello, cuando empezamos en la esquina de Jesuitas, y uno de mis compañeros más apreciados era Manuel Sosa Pietri, su tío. Y cenábamos casi todos los viernes, poníamos parrillas, y él los viernes disponía de un Jaguar verde, un carro Jaguar verde inglés, que era de su abuelo. Y me gustaba mucho ese carro, y él me dio el privilegio de manejarlo a su lado. Y yo manejé ese carro por la avenida Andrés Bello, y llegué a la Torre del Silencio del BC, y eso me conectó mucho con su familia y con su abuelo. Quiero destacar la presencia aquí de Magali Vázquez, la secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que esta mañana ella, por su generosidad, pude hablar. Yo estoy aquí desde temprano, pero haciendo cosas gratas. Organizó una clase que di sobre la idea de la libertad de la mujer en Don Quijote. Voy en un proceso de escribir este trabajo, ya lo tengo muy avanzado y va a estar a la disposición de ustedes, que le dediqué a Magali Vázquez. Aquí soy entre personas entonces de mi respeto, aprecio y admiración. Les mencioné en primer lugar que manejé el cargo de Carlos Sosa Rodríguez, y quiero referirme a él muy brevemente, su abuelo. ¿Por qué Juan Carlos pudo escribir este libro? Que sobre el cual voy a hacer algunos comentarios de forma y fondo. Porque el ambiente de su hogar es un ambiente propicio para el estímulo intelectual, un acicate para la vida intelectual. Yo estuve leyendo, para preparar estas palabras, sobre la figura de Carlos Sosa Rodríguez, que les anuncio, con el apoyo de Magali Vázquez, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales acogió hace unos días, creo que fue el 7 de noviembre, que el próximo boletín de la Academia, del semestre enero-junio 2025, va a estar dedicado a la memoria de Carlos Sosa Rodríguez, una propuesta que yo hice en la Academia, que fue acogida por unanimidad. Y estuve estudiando porque había un ambiente propicio para la investigación, para los valores republicanos, para los valores familiares en ese hogar, que yo conocí a través de Manuel Sosa Pietri. Y Carlos Sosa Rodríguez ejerció la vida diplomática, la vida política y la vida republicana con dignidad y con eficiencia. Fue un diplomático muy destacado, ocupó cargos muy importantes en las Naciones Unidas, y junto con Rómulo Betancourt, Marco Falcón Briceño, fue un gran impulsor
el Acuerdo de Ginebra y de la defensa del territorio venezolano en el conflicto del Esequibo. Por esa razón, hay que recordar a Carlos Sosa Rodríguez esta tarde de hoy. El doctor Carlos Sosa Rodríguez primero estudió en Caracas, se graduó de bachiller en el Colegio La Salle de Tienda Honda, pero de inmediato se fue a estudiar a Francia, hablaba el francés corrido, sacó su doctorado en la Universidad de París, con una tesis presentada en 1935, titulada Le droit fluvial international et les fleuves de l'Amérique latine. Perdonen mi francés, el libro fue escrito en ese idioma. No es por pedantería, posiblemente lo sea, pero ese es el título del libro. En ese libro, en ese ensayo, él defiende la soberanía de los estados sobre sus ríos y la necesidad de firmar tratados internacionales para quien quiera usar el río que surca el territorio de otro país. En el caso venezolano, quien quiere atravesar por el Orinoco requiere de un tratado internacional. Una contribución estelar de Carlos Sosa Rodríguez a la doctrina de la diplomacia contemporánea. Entonces, concluyo esta referencia para decir que Juan Carlos creció en ese ambiente y no tenemos por qué extrañarnos de este compromiso con la actividad literaria y con la actividad intelectual. Ahora tengo que hablar del autor, que ya dije mi aprecio por él, que después que había logrado ser un abogado exitoso con un máster en leyes de la Universidad de Harvard, sin embargo, ya en medio de ese éxito y de ese reconocimiento, se encuentra consigo mismo solo, lo digo porque creo que fue lo que a mí me ocurrió, y decidió inscribirse en la Escuela de Letras de la Universidad Católica de Trujillo. La diferencia es que yo lo hice en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, que somos, vamos a decir, primos hermanos, las dos escuelas, caracterizadas por la excelencia. ¿Cómo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Juan Carlos decidió estudiar letras? Y aquí hay algo que yo considero muy profundo, que él se plantea en su libro cuando se pregunta qué es el acto de crear. Porque, como lo acaba de decir Javier Cercas en ese discurso extraordinario con ocasión de su incorporación la semana pasada, este domingo, a la Real Academia Española, no hay mayor placer que la lectura y la literatura junto al sexo. Dice, y él se preguntaba en esa ironía cervantina que caracteriza a Javier Cercas, se hizo esa pregunta: el acto de crear, el acto literario, el acto de escribir un ensayo, una crónica literaria o un cuento, una novela, es un acto placentero y un acto que tiene un compromiso, una alianza, una vinculación muy estrecha con la vida interior de cada cual. Es difícil describir entonces la importancia que puede tener para cualquier persona. En el caso de Juan Carlos lo hizo muy joven, vincularse de una vez con el mundo de las letras, con el mundo de la literatura, con el mundo de la creación. Es algo que solo tiene explicación por su estrecha relación con el alma de cada cual, con la vida interior de cada cual. Pero Juan Carlos es además cervantista. Cervantista porque ha llegado al nivel que vamos a ir viendo en la medida que yo avance con mis palabras, que tengo el tiempo, estoy midiendo el tiempo porque no quiero extenderme mucho, porque a través de Cervantes, que es lo que yo interpreto, él ha podido potenciar su vocación de hombre de letras. Es conocedor de la obra de Cervantes, pero también es cervantino, en el sentido de que él mismo podría parecer un personaje cervantino. ¿Qué quiere decir
un personaje cervantino. El Cervantes recoge una dualidad: Don Quijote y Sancho Panza. El hombre de los ideales basados en los códigos morales caballerescos aprendidos de la lectura de la novela de caballería, es decir, la idea abstracta de hacer justicia, de enderezar entuertos, y la idea concreta que representaba Sancho Panza de realizar aquellos pensamientos, aquellas propuestas morales y éticas que hacía su jefe Don Quijote. La alianza entre lo ideal, lo abstracto, lo moral y lo concreto. Un personaje cervantino es una mezcla de ambas condiciones. Esta mañana hablábamos de un personaje que a mí me gusta mucho, que es Marcela, que aparece en la primera parte del Quijote, la pastora Marcela, que para los cervantistas representa la primera referencia en lo que a la libertad de la mujer y de los derechos de la mujer, la defensa de los intereses y derechos de la mujer significan desde el punto de vista literario. Ahí nacen los movimientos feministas con este personaje, un personaje que tiene plasmado, clavado en su alma la idea de libertad. De ahí el título del primer libro de Juan Carlos: La libertad individual y Don Quijote de la Mancha. Porque el personaje cervantino, además de moverse sobre ideales abstractos y realizaciones concretas, tiene una vocación de libertad muy arraigada. Bueno, ahora me voy a referir, ya dije, el ambiente familiar que le brindó el espacio a Juan Carlos para tener la tranquilidad espiritual e intelectual necesaria para escribir este libro, así como los anteriores que ha escrito, y la producción de él en las redes, que es una producción muy vigorosa y muy inteligente, a la que también quisiera hacer alguna referencia. Ahora el libro que lo tenemos aquí tiene un prólogo, y esto de los prólogos es muy importante, y me quiero detener con serenidad en el asunto de este prólogo. Decía, y volviendo a Cervantes, la importancia de los prólogos como género literario nace con Cervantes. Esta mañana estuve hablando de eso y no me voy a repetir, pero sí puedo decir que otro gran escritor, como dijo Cercas el domingo, los dos más grandes escritores en nuestra lengua son Miguel de Cervantes y Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, en un trabajo que se titula Prólogo de Prólogos, decía que la mayoría de los prólogos parecen unos panegíricos funerarios, que no hay cosa más difícil que escribir un prólogo sin caer en la lisonja cursi y en la alabanza injustificada, que el prólogo es difícil, muy difícil como género literario, y que además él recomienda, para quien quiera leer un prólogo, redactar un prólogo, que se inspire en la nota introductoria de los ensayos de Miguel de Montaigne. Léanse a Montaigne primero y después escriben un prólogo. Yo me puse a pensar, hace unos días que presenté el libro de Enrique Urdaneta Fontiveros en la academia, la similitud entre esto que estoy haciendo yo de presentar un libro y el género prólogo, para afianzar la idea de que hay que ensayar algo distinto a lo que dice el libro y tratar de hacerlo con la mayor originalidad posible, si es que eso se puede hacer. Pero este prólogo del libro es capa de la crítica que hace Borges, porque está escrito por una de las más importantes cervantistas de nuestra lengua,
que es la profesora María del Pilar Puig, nuestra queridísima y común amiga. Este prólogo, que yo no vacío en calificar de obra maestra, es de una vez, nos introduce de una vez, de una manera inteligente y sobria, en el contenido del libro que nos invita ese prólogo a leer. Por supuesto, en un lenguaje claro, sencillo, inteligente, sereno y erudito. Entonces, ya de entrada nos encontramos con ese prólogo, ese extraordinario prólogo escrito por esta mujer tan importante en el mundo de las letras y en el mundo de la literatura del siglo de oro español. Bueno, el libro tiene una serie de temas muy variados, que no se los voy a comentar todos porque tendríamos que pasar mucho tiempo aquí. Quiero simplemente resaltar la variedad de los temas y la variedad de técnicas. En primer lugar, tenemos ensayos y tenemos crónicas. Es un libro de ensayos y un libro de crónicas. Y yo me puse a pensar, leyendo el libro de Juan Carlos y la muerte de Elisa Lerner, esa gran cronista que acaba de fallecer, lo importante y lo necesario es que repotenciar las crónicas como género literario en nuestro mundo de las letras. Y este libro es una mezcla de ensayos y crónicas. Pero el ensayo tiene una particularidad. Los ensayos de Juan Carlos Sosa Puebla tienen una particularidad. Miguel de Montaigne decía: yo soy la materia de mi libro. Un ensayo no es como se ha creído en Venezuela, que es ponerle a recopilar información y plasmarla en un trabajo, información y pensamientos de otras personas. El ensayo requiere la reflexión propia a partir de la propia experiencia. Y es lo que vemos aquí, que el autor toma temas de lingüística, de teoría literaria, para compartir con nosotros su propia experiencia. Hay trabajos de lingüística, referencia a Noam Chomsky. El tema de la lingüística, para los que hemos estudiado letras, es, vamos a decir, el área como más difícil que hay. Lo decía María Fernanda Palacios, siempre que los que les gustaba la poesía, los que les gustaba la narrativa, le tenían alergia a la morfosintaxis, que es la materia donde se queda el mayor volumen de estudiantes. Las matemáticas es el equivalente a lo que es el cálculo de ingeniería, o la materia de obligaciones en derecho es morfosintaxis. Es la materia donde la gente se va quedando, ¿no? Porque es algo difícil. O sea, la lingüística es un tema que mucha gente le saca el cuerpo. Yo descubrí que es sumamente importante para algo que voy a decir más adelante, pero él se mueve con destreza, con mucha habilidad, con mucha soltura en los temas de lingüística que examina. Pero tiene otros temas. Bueno, yo hice un video para el Instagram, que les ruego que lo vean, porque si no promociono mi video lo voy a tener visitante. Y salvo que me veo yo mismo, y le dije a Juan Carlos que me ayudara para que tuviera. En el video traté de compendiar en 1 minuto y medio lo que yo pienso de este libro. Bueno, el libro tiene, y voy a repetirme, además del prólogo, tiene pues temas de lingüística, de literatura universal, de literatura venezolana, tiene temas, ensayos de arte, de teatro, de cine y de filosofía. No se escapa, es un panorama muy variado, que es difícil describir tanta variedad con tanta encanto, con tanta habilidad para enganchar al lector. ¿Por qué? Porque se mete con temas, examina, por ejemplo, al mercader de Venecia, que es un tema muy importante para los abogados,
Porque ahora en las escuelas de Derecho se dice que para estudiar interpretación de los contratos, lo sabe Ronald, que es un gran abogado, es necesario, lo sabe Leonardo Palacios, que está por aquí, a través del Mercader de Venecia, cuando se confrontan literariamente la interpretación literal con la interpretación progresiva de un pacto contractual. Ahí está muy bien explicado en el Mercader de Venecia, porque a veces la literatura es la que sirve para resolver problemas de la vida y entre ellos los problemas jurídicos. Él lo hace con una gran habilidad, el asunto del Mercader de Venecia. Se mete con Rómulo Gallegos, examina a Rómulo Gallegos. Y aquí quiero detenerme porque Manuel Díaz Rodríguez, muy importante, porque cuando uno se pone a estudiar la literatura venezolana de esa época, y en mi opinión, muy personal, a mí me atrapó Manuel Díaz Rodríguez, y no voy a, si dicen que yo dije esto que les voy a decir que eso no lo dije yo, estaría soñando, pero a mí me gustó más, me interesa más la literatura de Manuel Díaz Rodríguez que la del propio Gallegos. Dicho aquí, pero en la escuela en la cual yo estudié, eso no era lo normal que se dijera. Pero Gallegos es un personaje, su literatura es una obra muy importante, ubicándola en contexto. Es una técnica literaria que ya había sido quizás superada en Venezuela por Manuel Díaz Rodríguez, por ejemplo, porque era la estructura de la narrativa literaria del siglo XIX francés, Stendhal, Balzac, etc. Un gran escritor, por supuesto. Pero un profesor, Jaime López Sanz, y yo lo corroboré que es así, leyendo tu ensayo sobre Gallegos, me pareció notable, Juan Carlos, que para entender esta figura del mandón, de la violación de la ley, de la barbarie, eso que calificaba la literatura de Gallegos como la civilización versus la barbarie, para entenderlo en toda su dimensión, me decía Jaime López Sanz, a mí no, a los que cursamos con él esta materia que estudiamos doña Bárbara de Cubagua concretamente, era necesario leerse 2 libros: Cesarismo Democrático de Laureano Vallenilla Lanza y Venezuela, Identidad y Ruptura, un libro mucho más reciente de Ángel Bernardo Guizo. Sin leer, meditar, reflexionar sobre estos 2 libros que nos ponen muy en contexto conceptual, ideológico sobre lo que fue el siglo XX venezolano, no era posible apreciar en toda su dimensión la obra de Gallegos. Yo lo reivindico aquí porque leyendo el trabajo tuyo se me confirmó que esa reflexión de López Sanz cada día que pasa, yo cada día estoy más viejo que pretendo no estarlo. Trato de nadar, hacer ejercicio, el tenis lo he tenido que abandonar porque cae que agarró una raqueta me lesiono, pero uno trata de mantenerse joven, pero en la medida que va pasando el tiempo empieza a ver las cosas de otra manera, quizás con un poquito más de sentido crítico. Entonces yo celebro los comentarios que tú haces tan acertados de la obra de Gallegos. Quería decir algo más. El estilo de esta obra. Vamos a ver. Fíjense, si ustedes cuando abran este libro se van a dar cuenta de la calidad del estilo lingüístico. Eso se aprecia en sus tweets, en sus comentarios por las redes, que yo creo que eso es un buen termómetro. Es una prosa directa, limpia, lacónica, montada cada idea sobre la estructura clásica del sujeto, verbo y predicado, con oraciones cortas,
párrafos cortos, donde ustedes lo pongan, párrafos cortos que recogen una idea, la cita incorporada con mucha sobriedad, autores clásicos relevantes. Y si usted agarra un trozo de este libro y lo traduce en otro idioma, en ese otro idioma se va a entender por la claridad de la redacción. Jorge Luis Borges, y vuelvo con Jorge Luis Borges, dijo una vez que la primera vez que él leyó El Quijote fue porque encontró un ejemplar en idioma inglés en la biblioteca de su padre, y lo leyó y le gustó en inglés. Pero mucho tiempo después llegó a su mano una versión en español y la leyó en español y dijo: esta es una mala traducción de la versión en inglés que ya yo había leído. Típico humor borgiano. Pero yo me puse a pensar lo siguiente: uno sabe cuando un texto en idioma español está bien escrito cuando lo pone en otro idioma y en ese otro idioma se lee. De manera que el Buntag de Borges se puede utilizar más bien en beneficio de la experiencia que él dice que vivió de haberlo leído por primera vez en inglés. Bueno, a Borges se le pueden atribuir muchas cosas, como eso que él dijo que él podía reescribir en 1937 de nuevo El Quijote a través de Pierre Menard, autor del Quijote, que fue una reescritura del Quijote, simplemente una copia textual, que por supuesto no es plano, porque él dice, se pudo decir, es que esto en contexto significa otra cosa. Este libro en contexto histórico, no va a perder valor, porque es un libro que trata temas inmortales. Por eso no pierden de evidencia. Y voy a concluir porque me extendí más de lo que quería y queremos oír a Juan Carlos. Yo soy el presentador, simplemente. Que hay algo importante aquí. Y en su obra completa. Su orgullo de su origen español. Y como dije esta mañana, la izquierda trasnochada que se ha adueñado de América Latina por boca de López Obrador, irresponsablemente dijo que España tenía unas cuentas que saldar con América Latina. ¿Qué cuentas hay que saldar cuando nos dejaron el idioma y nos dejaron nuestra identidad cultural, como es, por ejemplo, el Quijote, la literatura del siglo de oro, y la posibilidad que tenemos de escribir en un español impecable como el que nos regala Juan Carlos Sosa Curva en El vuelo del inquieto?